La gran mayoría de este país somos trabajadores y trabajadoras, pero a pesar de ser mayoría no somos nosotros quienes detentamos el poder en la sociedad. El proyecto neoliberal implantado en la dictadura tuvo un objetivo central y claro: destruir el poder de la clase trabajadora. Esto lo hicieron mediante el plan laboral redactado por el entonces ministro de Pinochet, José Piñera. Para ello atomizaron a los sindicatos, permitiendo que existieran miles de ellos, pero muy pequeños. Eliminaron la negociación colectiva por rama, restringieron el derecho de huelga a su mínima expresión e incluso lo prohibieron para el sector público. Prohibieron la democracia económica, no permitiendo que experiencias de mayor participación de los trabajadores en procesos productivos vieran la luz. Nuestro país se caracteriza por tener bajos sueldos, y esos bajos sueldos se expresan luego en peores pensiones. En el último gobierno tuvimos un avance con la ley de 40 horas y los aumentos salariales. Sin embargo, estos logros rápidamente se han visto amenazados por el presidente José Antonio Kast. Estamos hablando de un sector político que siempre ha estado en contra de los aumentos al salario mínimo, y el nuevo gobierno ya anunció una modificación a las 40 horas laborales vía dictámenes. Más aún, con el último anuncio sobre el alza de los combustibles, no solo los trabajadores que ganan menos se verán afectados, sino también aquella denominada clase media, que es la que más usa vehículos, y eso también terminará golpeando la inflación, aumentando los costos de todos los productos, lo cual hará que los bajos sueldos alcancen para todavía menos cosas. La crisis económica la estarán pagando los trabajadores, y a los tecnócratas neoliberales del gobierno esto no les interesa. El mismo ministro de Hacienda ha señalado que él no está en su cargo para adoptar medidas populares. Sin lugar a duda, los trabajadores deberán reorganizarse para la defensa de sus derechos. De lo contrario, pueden quedar sin ninguno. Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Común. En el capítulo de hoy conversaremos con Luis Mesina, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios y Servicios Afines y también vocero nacional del movimiento No Más AFP. Nos acompaña también Gonzalo García, secretario general de las Juventudes Comunistas, e Ivette Vergara, periodista de El Ciudadano. Gonzalo, partimos contigo. Cuéntanos cuál fue el anuncio del presidente José Antonio Kast en materia de combustible. Salgan a la calle, despierten. Este era el grito de guerra de José Antonio Kast hace apenas 3 años. Y vaya que estamos despertando hoy, pero con el balde de agua fría de un diésel que sube 580 pesos de un solo viaje. Es increíble, pero por primera vez coincido plenamente con el presidente, especialmente cuando decía esto en Twitter hace apenas 3 años. Subir el impuesto a los combustibles es un golpe letal para los emprendedores, para el comercio, para los alimentos y en definitiva para la esforzada clase media. Este gobierno es bruto, ciego y sordo frente a la realidad que viven los chilenos. Salgan a la calle, despierten. Si usted, presidente, sabía que esto mataba a los emprendedores y al comercio, ¿por qué hoy nos receta la medicina más amarga de la historia? La esforzada clase media, presidente, se está dando cuenta de que su discurso de ayer es la pesadilla de hoy. 370 pesos más para la benzina y 580 para el diésel, una bofetada histórica para la clase trabajadora. Dicen que es por la guerra, dicen que es por el mundo, pero yo me pregunto, ¿cuándo la guerra de ellos va a dejar de ser la miseria nuestra? Otro anuncio que levantó polémica fue la modificación de la ley de 40 horas. ¿De qué se trata la reforma que está pensando impulsar el gobierno? Hablemos de trabajo, y sin tanto apellido técnico, porque aquí nos están queriendo pasar gato por liebre, en la cara. ¿Se acuerdan cuando se aprobaron las 40 horas? Más tiempo para la familia, calidad de vida mayor, productividad, se revaloriza la hora de trabajo. Bueno, parece que esa alegría duró menos que un candy, porque el subsecretario del gobierno de José Kast acaba de confirmar que la ley no era tan ley, sino que dependía de un dictamen. Dictámenes, esa es la palabra elegante para decir que nos van a meter la letra chica. Esto es simple, si usted compra 1 kilo de pan, espera que le entreguen 1000 gramos, no que después le digan que por un ajuste de inventario, ahora el kilo trae apenas 800 gramos. Eso en cualquier parte del mundo se llama estafa. Pero aquí el gobierno nos dice que van a interpretar la jornada, o sea, borrando con el codo lo que se escribe con la mano. Parece que la coherencia de Kast duró lo que dura 1 litro de benzina. Lo que se aprobó fueron 40 horas, cortito y preciso, pero ahora resulta que vía secretaría están buscando la forma de que el trabajador siga pagando el puesto con una flexibilidad que solo le conviene a los de arriba. Quieren meter la mano al bolsillo del tiempo de colación, instalando la flexibilidad laboral en un espacio donde debe imponerse la certeza, la protección de los derechos de las y los trabajadores. El gobierno de Kast no quiere trabajadores con más tiempo para sus familias, quiere trabajadores disponibles las 24 horas que paguen de su propio bolsillo la reducción de la jornada. Dígame una cosa, con sentido común,
¿De qué sirve salir una hora antes si el jefe, amparado de un papelito del subsecretario, te redistribuye la jornada para que termines trabajando lo mismo o peor que antes? El gobierno de José Antonio Kast también retiró el proyecto de negociación ramal durante su primera semana de administración. ¿Cómo va a afectar esto a los trabajadores, Gonzalo? José Kast ha dicho que la negociación ramal para las y los trabajadores no es urgente, pero hay que explicar en qué consiste la negociación ramal. Pensemos en la persona que nos pasa la mercadería todos los días en la caja del súper. Está ahí durante horas, viendo cómo los precios de la leche y el aceite suben por el ascensor, mientras que su sueldo, bien gracias. Si esta persona va sola a pedir un aumento de sueldo porque la micro le subió a raíz del aumento de combustible y la luz está impagable, el gerente simplemente le va a decir que la puerta es amplia y hay harta gente esperando el puesto de trabajo. Es decir, te dejan más solo que un dedo. Pero con la negociación ramal, todas las cajeras de todas las cadenas de Chile, grandes y chicas, tendrían un piso de sueldo digno. No tendrían que mendigar un bono de locomoción mientras la benzina sube 370 pesos. Pero claro, el ministro del Trabajo prefirió retirar el proyecto y dejar a la gente desprotegida frente al abuso. ¿Eso es ordenar la casa, presidente Kast? ¿O es dejar que el hilo se corte, como siempre, por lo más delgado? Frente a su declaración, que no es urgente, cabe preguntarse, ¿cómo no va a ser urgente que trabajadores de un mismo sector económico puedan acordar con sus empleadores estándares mínimos para condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral, y especialmente salarial? Parece ser que las urgencias del presidente van más en subirle el sueldo a 10 palos a sus asesores, que prefieren la negociación individual, donde el trabajador solo y desprotegido frente al patrón. Este es un gobierno que gobierna para los grandes empresarios, no para el pueblo. Me quedo con lo último del tuit que recordábamos de José Kast. Frente a un gobierno bruto, sordo y ciego, la respuesta siempre será una clase trabajadora despierta, organizada y movilizada. Y cuéntanos, Ivette, ¿quién es Tomás Rau, el nuevo ministro del Trabajo de José Antonio Kast? Tomás Rau, liderando el Ministerio del Trabajo, representa la consolidación de una visión que busca subordinar las leyes laborales a las métricas de crecimiento. Rau, académico de la Universidad Católica, es un crítico de las reformas de Gabriel Boric, a las que califica como negacionismo económico, por el costo que imponen al sector privado. Para el nuevo ministro, derechos como la jornada de 40 horas o el aumento del sueldo mínimo son vistos como rigideces que deben ser revisadas. Su gestión no busca negociar nuevas conquistas, sino auditar lo avanzado para devolverle libertad de acción a las empresas, una postura que enfrenta directamente con organizaciones sindicales. ¿Y quién está a cargo de la Subsecretaría del Trabajo? En la Subsecretaría del Trabajo, la ejecución de los planes del ministro recae en Gustavo Rosende Salazar, quien tiene un pasado como director legislativo en la Fundación Jaime Guzmán y de trayectoria asesorando a grandes corporaciones en juicios contra sus propios trabajadores. La primera medida de Rosende en su rol es el retiro del proyecto de negociación ramal del Congreso. Con esta acción, el gobierno sepultó la posibilidad de que los trabajadores se unan por sectores para exigir mejoras comunes. Esta decisión refleja una intención clara de reducir el poder colectivo de los sindicatos para privilegiar los acuerdos individuales entre jefe y empleado. ¿Y qué podemos esperar de la nueva subsecretaria de Previsión Social? En el área de previsión social, la gestión queda en manos de María Elisa Cabezón, la economista de 32 años formada en los Centros de Estudio Pivotes y Libertad y Desarrollo. Asume como la consigna de parar los carros al gasto del Estado. La subsecretaria es una defensora técnica del modelo de AFP y se opone a cualquier intento de fortalecer la solidaridad en el sistema de pensiones. Su visión envía una señal preocupante para los jubilados, ya que la prioridad será proteger el ahorro personal y el sistema de AFP, alejando cualquier expectativa de aumento de los beneficios financiados por el fisco. Este equipo ministerial prepara ahora una reinterpretación de las normas vigentes bajo la bandera de la flexibilidad. El objetivo es adaptar la jornada de trabajo a las necesidades de producción, lo que podría significar que el trabajador pierda el control sobre varios derechos ganados. Estamos de vuelta en Sentido Común con Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios y también vocero nacional del movimiento No Más AFP. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Queremos conversar sobre, un montón de temas relacionados con la agenda laboral de José Antonio Kast, algunas medidas que ya están anunciadas, otras que están tomadas, pero imposible partir el programa del día de hoy con
una noticia distinta a la que de alguna forma ha marcado la pauta, que tiene que ver con el alza histórica en el precio de las bencinas. Ya se ha visto indignación por parte de la ciudadanía, hay distintas manifestaciones convocadas. ¿Cómo estás viendo esto? Sí, bueno, es que los efectos que va a tener esto es grave para quienes viven permanentemente de un salario. En segundo lugar, es muy grave para la gente de menos recursos. Creo que la discusión está capturada desgraciadamente por la élite financiera, en primer lugar. En segundo lugar, por una élite política que se ha alejado, pero yo diría completamente en los últimos años, de la realidad que vive el mundo común y corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alza de las bencinas no afecta directamente a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Directamente estoy diciendo. Entonces, uno podría mirar esto con distancia, sin ningún tipo de asombro, porque además el gobierno astutamente y hábilmente congela los precios de las tarifas del transporte público. Van a ser congeladas. Entonces, un tipo común y corriente que viaja en el transporte público, que no tiene auto, la gran mayoría de los trabajadores no vienen a trabajar en auto. Eso que han dicho que esto es un ataque frontal a la clase media. Bueno, definamos qué es clase media. La clase trabajadora no es clase media, ¿sí? Yo represento un sector de la institucionalidad que no gana los salarios más bajos, los bancarios, y nosotros no venimos a trabajar en auto. Entonces, ¿quién reclama por el alza que va a afectar el alza del precio de la bencina? Bueno, es un sector que tiene absolutamente, yo diría, legitimidad en el reclamo. Pero ahora vamos a lo concreto. El impacto que esto va a tener es indirectamente, porque van a subir los precios de los productos de primera necesidad, y eso sí que tiene un impacto directo en los salarios. Y creo que este no es el tema de fondo al cual se han referido la mayoría de los políticos. Esto es lo increíble, pues. Seguimos repitiendo el mismo discurso, preocupándonos de lo que en el pasado se denominaba pequeña burguesía, que es la clase media, que en realidad es un eufemismo para tratar de esconder en realidad cuál es la real, yo diría, situación en la que vive la gran mayoría de la población chilena. Entonces los políticos no se abordan, digo los políticos profesionales, no abordan este tema. ¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores, de aquellos que viven única y exclusivamente de su salario? Y decir de paso que casi el 50% de ustedes tuvieron al economista Gonzalo Durán la semana pasada, entiendo. Bueno, la mitad de los trabajadores chilenos tiene ingresos líquidos por debajo de los 750.000 pesos. Los pensionados de Chile, la mayoría de los pensionados de Chile tiene pensiones, aquellos que han contribuido durante 35 y 40 años, inferior a los 320.000 pesos. Es decir, no alcanzan a financiar la mitad del ingreso mínimo de este país. De eso estamos hablando. Y los políticos que nos decían, oye, la reforma de pensiones era extraordinaria. La reforma de pensiones fue un fraude, y que las consecuencias se están empezando a conocer ahora. En febrero sufrieron los primeros trabajadores el deterioro de las pensiones. Y esto, como lo dijo la coordinadora Noma FP, va a seguir incrementándose en el transcurrir del tiempo. Entonces, por supuesto que este es un anuncio. Y voy a decir algo que quizás no sea lo correcto decirlo para quienes se dejan llevar muchas veces por el sentido común. A mí no me tomó con ninguna sorpresa. ¿A alguien sorprendió el que CAS, un gobierno del gran empresariado, el empresariado, yo diría, del capital financiero particularmente, tuviera algún reparo en llevar adelante medidas que van a hacer posible que el capital financiero adquiera una prevalencia en nuestro país? ¿Alguien tenía duda? ¿O creía que este era un gobierno enfocado en lo social? No, este es un gobierno que responde a los grandes intereses capitalistas de este país, particularmente al capital financiero, y a mí no me cabe duda que esta reforma previamente fue validada por la Confederación de la Producción y el Comercio, por la SOFOFA, por la Sociedad Nacional de Agricultura, porque no se puede entender de otra manera la reacción que han tenido los camioneros frente a esta alza de los combustibles, particularmente del diésel. Entonces, dejémonos de cuentos, dejémonos de engañar a la gente común y corriente. Esta es una estrategia, yo diría, diseñada claramente por este gobierno y que busca justamente generar un impacto político que se traduzca en que los trabajadores, la sociedad en su conjunto, termine valorando a este gobierno en detrimento del gobierno que acaba de entregar el mandato, pero creo que las consecuencias no las va a controlar del todo. Lo que sutilmente o ciúticamente se dice factores exógenos son los que están golpeando a CAS. Luis,
hay gente que luego del anuncio del alza de las bencinas dice, bueno, a mí no me va a subir tanto el costo de la vida porque no uso auto, pero claro, van a subir la tarifa de los buses, van a subir todos los productos por el tema de la cadena logística. Pero tú dices, además esto va a impactar en los salarios, en que la gente va a ganar menos. ¿Cómo funciona eso para que le expliquemos a la ciudad? Bueno, muy simple. La UF va a subir. Porque resulta que ya solamente el anuncio de estas medidas va a tener un impacto cercano entre el 1 a 1,5% de forma directa del IPC. Es decir, eso tiene un impacto inmediatamente en la UF y la gran mayoría de los trabajadores que tienen deuda hipotecaria la pagan en UF. En consecuencia, es un deterioro inmediato al salario. Es decir, la cantidad de ingresos que tengo en el año, en el mes, una fracción muy grande de ese salario, de ese ingreso, yo lo destino al consumo y al consumo de bienes básicos, justamente los que se van a ver afectados por el alza del transporte, particularmente los demandantes de transporte público, particularmente los camioneros, transfieren ese mayor costo a los usuarios. Y en consecuencia, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién compra aceite? ¿Quién compra pan? ¿Quién compra fideos? ¿Quién compra arroz? Pero el golpe inmediato va a ser a la UF, y la UF es complejo para los trabajadores chilenos, toda vez que los salarios no están indexados en UF, están indexados dependiendo de los contratos colectivos, que es un tema que sería relevante, yo diría, abordar a propósito de lo que estamos... Que no nos distraiga el tema, los temas políticos, que son lo importante de este gobierno, de este régimen, que no nos distraigan a veces con estos anuncios que son muy importantes, diría yo, pero hay cuestiones de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con la negociación colectiva ramal. Vamos a hablar de eso, pero antes queremos analizar también el tema de lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel de articulación, Gonzalo. Sí, sobre eso, Luis, yo tenía una consulta, una reflexión en base a las distintas convocatorias que ya uno puede estar visualizando a lo largo del país, pero que no pareciese tener aún un tono unitario. Es decir, hay convocatorias ya por hoy día de distintos sectores políticos, inclusive de organizaciones sociales como la Coordinadora 8M. El día de mañana también hay una convocatoria de parte de la CONFECH, de los estudiantes de Chile. Y en ese sentido, ¿cómo perspectiva quizá usted o también desde el movimiento de la Coordinadora No Más AFP algún tipo de punto de unión para poder trabajar, para poder organizarse en torno a las nuevas, digamos, embates que está haciendo este gobierno? Se me viene automáticamente a la mente, no digo como añoranza, sino como una experiencia, digamos, que se puede recoger, hacer crítica. El año 2019 había surgido Unidad Social como, digamos, una organización en que aglutinaba a muchos distintos movimientos. ¿De qué manera, si es que eso se está visualizando, gestando, qué proyección puede haber al respecto? Sí, una pregunta, yo diría una pregunta importantísima la que haces tú, porque tiene que ver con mirar un poco también el pasado, con la idea de ver en qué situación estamos hoy día. Los movimientos sociales en estos últimos 4 años se vinieron prácticamente al suelo. El caso de la CONFECH es una de las expresiones más claras. La CONFECH no existe en términos prácticos. Pero también hay que yo diría, tener una dosis muy alta de responsabilidad para el análisis político de lo que ha pasado en 4 años. Preguntarnos, y en esto la derecha le va a sacar partido, ¿por qué se mueven ahora y no se movieron antes? Que el viejo relato que se empieza a instalar, pero se empieza a instalar y encuentra algún grado de sentido en la gente común y corriente. Yo soy sindicalista y los sindicalistas te dicen, claro, ¿y por qué se van a mover ahora y no se movieron durante 4 años? Bueno, yo afortunadamente tengo certificado aquí de buena conducta y la coordinadora se movió, hizo una marcha el año pasado contra Boris por el tema de la reforma previsional. En eso nosotros nunca apoyamos la reforma, no bailamos con los ministros para apoyar la reforma de pensiones. Pero muchos movimientos sociales tienen que rendir cuenta, pues. Por ejemplo, en el tema de la CONFECH, ¿qué pasó con los dirigentes sindicales de la CONFECH? ¿Qué pasó con los dirigentes del movimiento ambientalista, que durante 4 años guardaron silencio y ahora el domingo los vimos marchando? O sea, los problemas ambientales o ambientalistas estuvieron presentes o durante 4 años se resolvieron y hoy día toman importancia. Entonces, creo que lo que tú planteas es muy relevante. Hay que propender a la unidad. Eso es lo más importante. Para tener un gobierno que pretende conculcar derechos, creo que lo fundamental es oponerle una fuerza social realmente robusta. Eso, sin ninguna duda, pasa por la unidad. Pero esa unidad se construye sobre la base de no repetir las viejas y fracasadas prácticas. Por ejemplo, el tema de la autonomía de los movimientos sociales frente a los gobiernos de turno. Eso parece una cuestión obscena que pasó en el último periodo. Fue obscena, y lo quiero decir con mucha, y por eso agradezco la invitación que me hicieron acá. Encuentro obscena la actitud que tuvieron algunos movimientos sociales, sindicales, respecto al gobierno de turno. Respecto a las 40 horas, que fue una
reivindicación que el movimiento obrero a nivel planetario viene planteando hace muchos años, siglos. La reducción de la rebaja de la jornada tiene que ver con un problema de la tecnología. En la primera internacional, en 1865, los trabajadores ya levantaron esa consigna de reducción de la jornada laboral. Bueno, la vienen planteando durante muchos años, porque la tecnología deberá permitirnos trabajar mucho menos de 40 horas. Pero resulta que se hizo una ley con claras fallas de técnica legislativa que abrió la posibilidad que la derecha, los empresarios, pudieran, por ejemplo, entrar en una disputa a señalar que podían entregar la disminución de 1 hora en 12 minutos diarios. Porque la ley no fue clara, entonces justamente se requirió que la dirección del trabajo interpretara la aplicación de la norma. Pero hoy día cambió la dirección del trabajo. Hoy día la dirección del trabajo está bajo la lógica o bajo la égida de un gobierno que no tiene en el derecho laboral esta concepción tutelar del derecho laboral, sino que por el contrario tiene una concepción civilista que cree que el trabajador y el empresario tienen que negociar en igualdad de condiciones, cuando justamente el derecho al trabajo surgió para entender que la relación es asimétrica y que hay que tener normas que protejan a la parte más débil. En conclusión, creo que es relevante que los movimientos sociales se reactiven sin movimiento social, y cuando digo movimiento significa que se mueve. El movimiento social en 4 años dejó de existir porque no hubo movimiento. Quienes tienen que explicar eso es por qué no se movilizaron durante 4 años si las demandas, por ejemplo, en materia ambientalista, por ejemplo, con relación al TPP-11, el tema Dominga, que estuvo siempre acechándonos, no se generó un movimiento, yo diría, vigoroso, que permitiera haber tenido la fuerza suficiente de forma tal que ni siquiera se atreviera a plantear la posibilidad de arremeter en materia de esta famosa permisología que la van a tratar de aplastar o arrasarnos a como dé lugar. Y creo que por lo tanto hay que tener voluntad de unidad hoy más que nunca. Me quiero meter en un tema que mencionaste, Luis, que tiene que ver con la modificación ya anunciada a la ley de 40 horas. Porque cuando se aprobó esta ley durante el gobierno anterior, nos enteramos de que algunos empresarios intentaron pasar esta cuestión de que la rebaja en la jornada laboral podía darse a través de más minutos de la hora de colación, o que entres 15 minutos después, 4 días y así. Y en ese momento la Dirección del Trabajo dijo no, porque esto va en contra del espíritu de la ley, que es que los trabajadores efectivamente tengan tiempo para descansar, para conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar. Y ahora el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ya ha anunciado que ese dictamen se va a modificar para que ahora sí se pueda entonces reducir o tomar la reducción de la jornada laboral en horario de colación u otro tipo de modificación. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Se puede hacer una reforma de ese tipo vía dictámenes? No, yo creo que el ministro primero no tiene idea de lo que habla, y eso ya devela, digamos, una debilidad de parte del gobierno. Es un ministro que no tiene ningún vínculo con el mundo del trabajo. No se puede modificar la norma por la vía de los dictámenes. Está en la doctrina del servicio, además. Por mucho que tú quieras modificar la doctrina de este servicio tiene ciertos principios que están construidos a lo largo de la historia, no solamente con María Esther Fere, que fue una gran directora del trabajo, pero, por ejemplo, yo soy dirigente hace muchos años y en el tiempo de la dictadura, déjame decirte que los directores del trabajo de la dictadura, nombro a Alfonso Canal, Enrique Uribe, para quienes están escuchando, para que después puedan corroborar, a pesar de ser derechistas, pinochetistas, tenían por su formación este principio que emanaba de su formación, que era el principio tutelar. Entendían que había una asimetría y que por lo tanto todo dictamen, aunque fuera derechista, tenía que tener un dejo de favorecimiento a la parte más débil. Imagínate, estoy hablando de Alfonso Canales, Enrique Uribe, no sé, uno debe estar vivos todavía. Pretender que hoy día, en el siglo XXI, un ministro que no tiene idea del trabajo use a la dirección, a un servicio tan relevante como es la Dirección del Trabajo, para que interprete mañosamente la norma, es un despropósito, porque se puede recurrir de protección cuando se ven dañados ciertos derechos fundamentales que están consagrados en la ley, pero además, déjenme decirle que hay 3 asociaciones
de trabajadores en la dirección de trabajo, y hay una muy en particular que ha señalado de manera categórica que van a librar una batalla importante. Entonces, de lo que se trata aquí, que las organizaciones del mundo del trabajo, la Central Única y todas las organizaciones, la Central Unitaria, perdón, y las demás centrales y los sindicatos importantes de este país presionan en esa dirección, que no pueden haber interpretaciones mañosas que tiendan o que tengan como propósito favorecer a la parte más fuerte de la relación laboral, porque es un contrasentido. Y yo creo que hay que sacarlo al pizarrón a esta gente. Lo que yo no aprecio, y eso Axel lo discutíamos hoy día en la mañana entre dirigentes sindicales, no vemos a los políticos, comillas, hoy día opositores, saliendo a atacar estos temas donde hay que atacar, con la fuerza suficiente para decir que este ministro no puede llevar adelante acciones porque el Estado no les pertenece. O sea, el Estado está muchas veces, desgraciadamente, con normas que no nos favorecen, pero tiene instituciones, y esas instituciones no pueden pretender ellos avasallarlas sin que haya una oposición. Y eso es lo grave, que uno echa de menos un poco una consistencia más fuerte, especialmente los que se reclaman de izquierda. Vamos a hablar sobre el perfil del ministro y algunos subsecretarios también, pero Gonzalo tiene una pregunta, ¿no? Sí, yo ahí sobre eso mismo quería ligarlo al primer punto, respecto como al tema de la unidad, pero también quizás desde una advertencia no solamente del mundo del trabajo, sino que también a otras expresiones. Porque si hacemos también un poco de memoria acerca de, claro, la normativa no se ha cambiado, pero las interpretaciones son las que están siendo con una tendencia mañosa. Podemos también sacar a colación lo que sucedió también anteriormente con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que buscó reinterpretar, por ejemplo, el uso de la tarjeta nacional estudiantil para el transporte de las y los estudiantes. O también podemos sacar lo que está pasando, que pasó hace poquito con el superintendente de educación, es decir, las personas que deben en el fondo vigilar, fiscalizar, se les pide la renuncia en base a que tengan como un conflicto de interés relevante con quienes son sus socios hoy en día, que trabajaban en este caso de la Universidad San Sebastián. ¿De qué manera eso puede ser quizás un punto de unión? Porque ya pareciese ser una estrategia clara, digamos, de a través del decretazo, a través de la trampa administrativa, lograr una unificación, una defensa que parece más compleja, porque hemos visualizado que esto ya no va por una arista legislativa, digamos, o al menos no es la estrategia principal que están utilizando. Sí, bueno, otra vez, y muy importante la reflexión y la pregunta que tú haces, porque en realidad describe muy bien el panorama que existe hoy y cuáles son las perspectivas de lo que se viene. Ciertamente que el mundo del trabajo requiere de reflexiones mucho más profundas, requiere que intelectuales al servicio de la clase trabajadora se pongan justamente a pensar y a debatir con el mundo del trabajo de forma tal que las estrategias que se definan apunten justamente a los problemas de fondo. Y tú señalaste el caso de la Universidad San Sebastián, que es gravísimo, porque el gobierno tenía el legítimo derecho de remover al superintendente, porque está dentro de sus atribuciones, cambió el gobierno, el superintendente de educación superior pertenecía al anterior gobierno y por lo tanto parecía razonable. Pero aquí hay derechamente un objetivo de blindar la corrupción que hay en esta casa de estudio, que es, entre otras cosas, y hay que decirlo también, la que más se beneficia de recursos públicos. El 55% de los ingresos corresponden a recursos del Estado, directos e indirectos. Y además no es una universidad que esté acreditada en la gratuidad. Entonces es gravísimo. ¿Dónde están? Y aquí vuelvo yo y quizás, no sé si forma parte de ustedes tienen un librito, pero yo interpelo permanentemente a los políticos, no a los políticos de derecha, no me interesan un comino. Porque ¿por qué un dirigente sindical, un sindicalista tendría que interpelar a un dirigente de derecha? ¿Por qué? Si ellos cumplen, pero interpelo a los políticos de, comillas, izquierda, esta izquierda tan sui generis. ¿Qué están haciendo con la Universidad San Sebastián? Uno puede pensar muy mal, y una información que salió es que la Universidad San Sebastián trató de netear esto. ¿Qué significa netear para quienes nos escuchan? Bueno, como eran puros de derecha, metamos a varios de izquierda también a trabajar de profesores. Entonces habría que ver cómo está constituida el plantel. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos nuevos profesores ingresaron después del escándalo de Marcela Cubillo y cuántos son del partido A, B, C, que son hoy día los partidos de la oposición? Esa es una tarea para los estudiantes, y que los denuncien con nombre y apellido. Este profesor, que supuestamente era del gobierno Boric, hoy día hace clase, entonces están calladitos. Esa es la
la política que tiene cansado a los chilenos y a las chilenas. Y vuelvo al tema central que tú planteas, creo que tenemos que resistir cualquier ofensiva mañosa que el ministro del Trabajo pretenda hacer a través de la Dirección del Trabajo. Creo que no va a poder, es una convicción que tengo. ¿Sabes por qué? Porque en la dictadura no pudieron. ¿Y qué tuvieron que hacer en la dictadura? Tuvieron que legislar el famoso plan laboral el año 79. Es decir, que es un código del trabajo en el fondo. Después del año 31 con Ibáñez tuvieron que hacer un conjunto de normas que remitieron al sindicato al nivel de la empresa y lo constriñeron justamente a pelear en el ámbito, además maniatado con una cantidad de normas que hicieron casi imposible la negociación colectiva por empresa. Bueno, eso tendría que hacer este gobierno, pero no está en condiciones de hacerlo, porque primero no estamos en dictadura, afortunadamente, y no tiene toda la mayoría como para llevar adelante una iniciativa tan potente como fue el plan del 79, que desgraciadamente, hay que decirlo, los pilares fundamentales de él están plenamente vigentes hoy día y no se han cambiado. Luis, uno de los primeros anuncios que hizo el presidente José Antonio Gaz en materia laboral fue el retiro de ley del proyecto de negociación ramal. Un proyecto que fue prometido por el expresidente Gabriel Boric, pero que se fue pateando, postergando, hasta que finalmente no vio la luz, y luego entonces llega el nuevo gobierno y lo primero que hace en esa primera semana es retirarlo. ¿Cómo viste esa señal y qué podemos esperar de este proyecto? Bueno, aquí nosotros, aquí sí que en esto me puedo referir extensamente, pero voy a tratar de mantener la cordura. Este tema lo manejamos bien desde la organización que represento. Nosotros hicimos un trabajo muy grande sobre la negociación colectiva ramal. Es una demanda que venimos levantando los trabajadores, no solamente en mi sector, sino que en muchos sectores hace muchos años, porque entendemos que la negociación colectiva ramal es la herramienta que permite, y está comprobado, la propia OIT así lo ha señalado, es la herramienta que mejor contribuye a la redistribución del ingreso. No hay otra herramienta mejor que la redistribución del ingreso que no sea aquella, y aquí es relevante especialmente para la izquierda, para aquellos que se reclaman de izquierda. No hay una herramienta mejor que permita redistribuir mejor la riqueza que no sea sobre la base de espacio donde se enfrentan, y hay que decirlo así, se enfrentan las dos partes que son fundamentales en la sociedad capitalista, los empresarios y los trabajadores, sin mediaciones del Estado, sin los partidos políticos, negociando colectivamente de manera ramal, como lo hacen en Uruguay, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Brasil y como lo hacen en casi la gran mayoría de los países del mundo, estableciendo mínimos acorde a la realidad financiera de cada una de las empresas que forman parte del sector. No es multinivel, contrabando también del discurso cuando se levantó la propuesta, es ramal. Lo multinivel viene después, pero la rama establece condiciones generales a partir de las necesidades del conjunto de los trabajadores que forman parte de una determinada rama económica. ¿Cuál fue el problema de este proyecto de ley? Que debiendo haberse presentado el primer mes del gobierno, porque era el sustantivo, se presenta el último mes del gobierno. Yo no lo voy a calificar el acto ese, pero me parece a mí que no tenía futuro. Todos sabían que no tenía futuro. Y en consecuencia este gobierno lo que ha hecho es lo que tenía que hacer. O sea, un gobierno de derecha malamente le iba a dar luz a un proyecto que efectivamente, lo más importante que hace Axel es que le entrega un poco más de poder a los trabajadores. Si los empresarios, mucho ignorantes en este país, como tienen el poder, son tremendamente ignorantes, lo que hace la negociación colectiva que equilibre un poco la relación de fuerzas dentro de una rama productiva. No es que de la noche a la mañana le dice a los empresarios, miren, la banca, ustedes tienen la obligación de subirle el 10% de los salarios a todos los trabajadores. No, quizás a lo mejor no los va a subir, pero lo que sí va a establecer es que quien representa, quien es mandante de los trabajadores, mandatario, perdón, va a tener una fuerza mucho más potente para instalar temas que son de mutuo interés para las partes. Y creo que hay que también despejar esta idea de que los trabajadores son irresponsables, que se van a subir por el chorro. Mentira, los trabajadores a lo largo de la historia, desde que hubo revolución industrial para adelante, estos trabajadores, los trabajadores modernos, nosotros los trabajadores asalariados, nunca hemos sido irresponsables, al contrario, siempre cuidan la fuente de trabajo, que es lo primordial. Pero por supuesto pelean por la fuente de trabajo y pelean por el salario, que tiene que ver en última instancia por la distribución de la renta. La torta, ¿cuánto nos llevamos nosotros? Y esta negociación colectiva, como está pactada hoy día, no permite abordar ese tema. Por eso nosotros fuimos muy críticos y
aprovecho para mandarle un saludo a Giorgio Bocardo, muy crítico con Giorgio Bocardo porque a última hora presentó este proyecto, cuando debieran haberlo hecho el gobierno en los primeros meses, porque era lo más importante. Mira, esto es una discusión que no es baladí. ¿Dónde está el problema de la sociedad capitalista? En el tema de la redistribución del ingreso, pues. Y si usted le da poder a los trabajadores, que son la fuerza motriz, que son, como decía alguien, la locomotora de la nación, bueno, entonces está justamente permitiendo que haya una mayor discusión política y por lo tanto el empresariado, ojo, pierde un poquito de poder. Incluso con impuestos el empresariado pierde parte del poder, pero no lo pierde como lo perdería si hubiese efectivamente más potencia para los sindicatos, que los sindicatos pudieran decir y alzar su voz frente a materias que le parecen absolutamente desmedidas, cosa que no ocurre hoy día. Para hacer un poco de pedagogía a la gente que quizá no entiende la importancia gravitacional que tiene un proyecto de estas características, ¿qué es lo que permitiría la negociación ramal? ¿Cómo funcionaría en la práctica la negociación ramal? ¿Y por qué esto, como tú dices, le daría más poder a los trabajadores y le quitaría un poco de poder a los... Mira, la negociación colectiva, para que la gente que nos escucha, no es que vamos a subir los salarios de la noche a la mañana en un 10 o un 20%. Pero lo que sí podríamos establecer en una negociación colectiva ramal en Chile es que no hay una grosera distribución del ingreso como existe en Chile. O sea, el 1% más rico de este país concentra el 49,8% de la riqueza. Es decir, para que la gente no entienda, toda la torta, la mitad se la lleva el 1% de todos los chilenos. Y el resto lo tenemos que repartir entre todos. En Estados Unidos, México y Brasil no es tan brutal como la chilena. Somos el país que tiene la peor distribución del ingreso en toda América, no en América Latina, porque tendemos muchas veces a decir que en América... No, peor que en Canadá, peor que en Estados Unidos, bueno, y peor que en México, por supuesto. Entonces, ¿qué permitiría esto? Por ejemplo, establecer jornadas de trabajo más acordes con la modernidad, más acordes con la tecnología. Y no tendríamos que estar discutiendo el tema de las 40 horas porque ya probablemente en una negociación ramal se establecerían mecanismos para que no fueran 40 horas la jornada de trabajo, sino que menos de 40 horas, que trabajáramos en algunos sectores económicos de lunes a jueves, como lo están planteando los noruegos, los escandinavos. Es decir, buscar mecanismos que por supuesto no van a hacer quebrar la empresa, pues. Si quiebra la empresa, ¿cuál es el sentido del sindicato? No, el sindicato tiene que cautelar que la fuente de trabajo perdure en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Aumentar la productividad. Aumentando la productividad queda más tiempo libre, no como ocurre en Chile, que hay aumento de la productividad y todo ese diferencial de productividad va al bolsillo del empleador. Lo que nosotros decimos, bueno, si hay aumento de la productividad y ese excedente que se genera, bueno, que los trabajadores participen de él. Es tan sencillo como eso, que tengamos mejores jornadas de trabajo, que podamos participar de la gratificación. Mire, la gente que es muy joven en este país no sabe que antes del plan laboral del 79 los trabajadores participaban de la riqueza que generaban con su esfuerzo durante el año. Antes existían los pliegos de peticiones, antes que existieran las negociaciones colectivas. Entonces al final del año siempre se negociaba y se esperaba el balance de la empresa. Y entonces los sindicalistas veían el balance y decían, ya, con esto vamos. Y la ley establecía hasta un 30%. Entonces habían bonos gigantescos para los trabajadores. En el caso bancario era casi estrambótico los bonos. En el sudamericano, que hoy día el Scotiabank, los trabajadores se compraban un auto. Los bancos, estimado amigo, los bancos antes pagaban dividendo por la cuenta corriente. Si tú tenías dinero en tu cuenta corriente, el banco tenía que pagarte. Te pagaba un dividendo, como está pagando hoy día Mercado Pago. Los bancos dejaron de la noche a pagar, y no solamente eso, empezaron a cobrarte comisión por los saldos que no cumplían de acuerdo al estándar que el banco... Y es decir, todo lo que se ha hecho en los últimos, yo diría, 3-4 décadas ha sido justamente para esquilmar de alguna forma al usuario, transferirle todo el costo, que es lo que está haciendo este gobierno, que ante la crisis, porque efectivamente el gobierno, bueno, este gobierno no tiene nada que ver con la crisis, con la guerra, pero va a pagar las consecuencias, pero quiere transferir todo el costo de la guerra a los trabajadores, a los ciudadanos comunes y corrientes, y eso no puede ser. Tienen que pagar los que más tienen en este país. Sí. Luis, sobre eso mismo, yo quería apuntar en base a lo mismo que ibas comentando, que me parece de lo más relevante, porque este gobierno, para poder sacar la ley, digamos, que va el proyecto de ley de negociación ramal, apunta precisamente a dos cosas. Por una parte, el presidente Kast dice que no es una urgencia, pero por otra tenemos al ministro que precisamente lo que señala en base a que los trabajadores, y yo concuerdo, tienen como principal
principalmente cuidar el trabajo, Claro. cuidar la empresa. Y acá se plantea es que si es que hacemos la negociación ramal, las pymes principalmente se van a ver afectadas porque no van a tener la misma capacidad de llegar a negociación que una empresa, por ejemplo, grande. ¿Cómo podemos explicar eso a principalmente quienes trabajan dentro del mundo de las pymes, de las empresas más pequeñas? Bueno, es el viejo fantasma, el viejo discurso del terrorismo para que nunca haya justicia social, para que nunca haya redistribución del ingreso. Siempre te dicen, bueno, las pymes, los grandes empresarios hablan por las pymes. Ese es el dato curioso en Chile. Pero además hay que decirlo que las grandes empresas tienen muchas pymes para evadir impuestos, para bajar los salarios, para pagar salarios de hambre y superexplotar. Los bancos tienen empresas subcontratistas. Las grandes compañías como Walmart, por ejemplo, Cencosud, tienen subcontratistas. Entonces, claro, uno tiene que tener contemplado en una estrategia, en un diseño de negociación colectiva ramal, efectivamente lo que pasa con una empresa chica que es suministradora de servicios a una gran corporación, eso hay que tenerlo en cuenta. Y qué mejor que sea una gran organización la que negocie, digamos, por el comercio, por ejemplo, una sola gran organización, que tenga en cuenta las diversidades que hay ahí de posiciones, de pensamiento, que sea capaz de... Bueno, es una labor de los trabajadores, los sindicatos, el Estado no debiera meterse en esa mano. ¿Cómo nos representamos? Esa es una tarea nuestra, de los trabajadores. Que no venga el Estado a decirnos a través del Código del Trabajo, mire, la organización más representativa es la que tiene tal o cual carácter. No. Los trabajadores tendrán que dotarse, y si no son capaces de dotarse, bueno, tendrán que sufrir las consecuencias de no tener una organización potente. En Argentina tenemos sindicatos unificados y abordan el tema de la salud, abordan el tema de la seguridad social, de las pensiones, etcétera. Entonces, yo creo que una negociación colectiva ramal perfectamente podría considerar y tomar en cuenta cómo se hace de forma tal que esa pyme no sufra los efectos y los impactos de un aumento general de salarios, por ejemplo, y eso tendría que ser efectivamente tomando las providencias en un proceso de negociación colectiva. Es decir, los sindicatos pueden cautelar mejor el interés de una pequeña o mediana empresa que lo hacen los mismos grandes empresarios, porque no nos olvidemos que los grandes empresarios a veces les pagaban en 60, 90, 120 días, como lo hacía Polman en Cencosud con los contratistas, ¿me entiendes? Entonces, es un tema, en todo caso, todo no está resuelto. Creo que la negociación colectiva ramal es una aspiración, y que en el mismo camino se van a ir resolviendo muchas interrogantes, porque no tenemos experiencia en Chile, pero sí tenemos experiencia de otros países que nos pueden ser ilustrativas. Luis Mesina, está súper interesante la conversación, pero estamos en la hora, tenemos que ir cerrando. Sí. Me quedan un montón de temas en el tintero que me hubiera gustado preguntarte, pero la invitación acá está abierta, las puertas están abiertas para cuando quieras venir a conversar. Muchas gracias a ustedes, bueno, y los felicito porque por tener este programa. Creo que estos son los espacios que ayudan un poco a generar... Yo solamente decir una cosa, necesitamos en Chile instalar el pensamiento crítico, el debate crítico, el relato crítico. Sabemos tres sujetos que pensamos más o menos, estamos en este lado de la barricada en la sociedad chilena, pero podemos tener matices. Y creo que es bueno que esos matices se expresen, porque la única forma que este país rompa con esta posición tan chata que tiene este país en los últimos 40 años, con políticos tan chatos, es que justamente estos espacios ayuden a generar debate político, que esta izquierda sea capaz de decir qué se entiende por ser de izquierda. Si ser de izquierda implica tener una postura para superar la actual sociedad, no para complementarla y mejorarla. Entonces, también creo que hablar con menos eufemismos. Creo que los chilenos somos los campeones para describir los fenómenos. Somos academicistas cada vez que hablamos los sindicalistas. Entonces, estamos cumpliendo un rol que no nos corresponde. Y por eso felicito, bueno, el Ciudadano, yo tengo cariño eterno, porque hace años que trabajamos con ustedes, siempre nos han dado cobertura, han sido una organización, una institución que siempre ha estado al servicio de los que no tienen mucha voz, así que felicitarlos sinceramente por el programa, ustedes dos, y bueno, a los demás compañeros, al director, a todos. Muchas gracias a ti, Luis. Estamos conversando con Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios y vocero nacional del movimiento No Más FP. Nosotros lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana nuevamente. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en el programa, y nos vemos en un nuevo episodio de Sentido Común mañana miércoles, también a las 18 horas, acá por Canal Ciudadano.